Mira, era tanta la alegría, tanta la emoción, llorábamos, nos abrazábamos. Me llaman de presidencia y me dicen, ¿usted se animaría a llenar el Salón Blanco? Y para el 9 de diciembre le dije el Salón Blanco, la Sala de las Palmeras, la calle, lo que ustedes quieran, se lo vamos a llenar con uniformes blancos. La Argentina pudo comprobar hasta qué punto el quebrantamiento de los derechos del pueblo a elegir sus gobernantes implicó siempre entrega de porciones de soberanía al extranjero, desocupación, miseria, inmoralidad, decadencia, impobrización, falta de libertades públicas, violencia y desorden. Podemos decir que nosotros pasamos unas etapas de silencio en la enfermería porque no había posibilidades de reunirnos. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Las reuniones en la época oscura de nuestra historia no eran muy fáciles de hacer, por lo tanto, proyectar para mejorar la formación, para mejorar las técnicas de aplicación, en este momento era muy difícil, realmente era muy difícil. Pero el periodo de expansión, que realmente en lo que a creatividad se refiere, empieza cuando llega la democracia. Porque como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. La fuerza laboral en enfermería era muy baja, eran nada más que 85.000 personas, de las cuales el 70% de estas personas eran auxiliares y empíricos. Había nada más que 1.000 licenciadas de enfermería en el país y unas 25.000 enfermeras. De hecho, esta masa laboral no podía asistir a todas las camas que estaban disponibles en este momento. Hablamos siempre de todo el territorio nacional, ¿no es cierto? El ingreso a las carreras de enfermería era muy bajo. La producción de enfermería en el país apenas si podía cubrir más o menos se calcula que de un 10 a un 15% de enfermeros en el año son los que se dan de baja por distintas causas, ¿no es cierto? Jubilaciones, enfermedades y demás. Y la producción de enfermería en el país era más o menos ese número. O sea que era muy difícil poder superarlo, ¿no es cierto? Al principio de los años ya de democracia, no interesaba sacar una ley de ejercicio de la enfermería y tuvimos 2 veces la caída del proyecto por haber permanecido más de 2 años en comisión y empezar de nuevo. Como quien dice, la tercera fue la vencida y en realidad tuvimos la posibilidad de hacerlo a través de un diputado cordobés de la Unión Cívica Radical, por más dato que es el autor del proyecto, que nos llevó mucho tiempo, muchos años. Pasamos el periodo de Alfonsín, entramos en el periodo de Menem. El que se termina votando tiene un montón de tensiones, los debates que se realizan durante todas las comisiones en donde pasa un expediente parlamentario de este tipo, que tenían que ver mucho también con las tensiones que había, sobre todo más que con la corporación médica, con aquellas instituciones que contratan enfermeros, llámese, sobre más que lo público, lo privado, las instituciones privadas que contratan enfermeros para atención
de recuperación de la salud. Y con manifestaciones, únicas veces que las enfermeras fueron al Congreso a pedir y hacer manifestaciones callejeras. Antes éramos un artículo dentro de una ley. Ahora tendríamos nuestro proyecto. La comisión que seguía lo que es el ejercicio profesional se crea en el año 92, la Comisión de Desarrollo de Recursos Humanos de Enfermería, y se trabaja muy conjuntamente Ministerio de Salud con Ministerio de Educación para ver cómo se puede ir transformando, porque se advierte que al estar la carrera en manos tan mayoritarias de personal poco formado, esto es lo que le daba una imagen social muy baja y no creaba expectativas en los jóvenes como para seguir la carrera. Era mínima la cantidad que tenía estudios. Era gente que había entrado en el hospital a hacer diversas tareas. Siempre decimos que pasaban del trapo y el cepillo a la chata, de la chata a la jeringa, de la jeringa ya eran enfermeras. Lo vimos realmente como un desafío extraordinario para demostrar socialmente esto que habíamos estado absolutamente tanto tiempo diciendo que era una profesión, que este camino de la profesionalización nos permitía estar por fuera de otra que nos estuviera bajo su tutela, de que todo lo malo que nos pasaba y de todas las limitaciones que tenían tenía que ver con que seguíamos debajo de una ley donde los médicos seguían diciendo que podíamos, que debíamos y de qué manera. La licenciatura te lleva tiempo, hay que dedicar tiempo y a veces uno resta, no tan solo en el trabajo no restamos porque tenemos un horario que cumplir, pero a la familia le restamos mucho. El 70% de los que estudiamos la licenciatura venimos sin dormir o venimos directamente del servicio acá. Y bueno, se sobrelleva, se sabe que se va a terminar en un corto plazo. Es un no descansar, es estar constantemente en actividad. Sí, uno tiene que tener más de 2 ojos. Sábados, domingos y feriados de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Son 12 horas. Y después, durante la semana, me dedico a la facultad, a la familia, a mi hija, porque tengo una nena también. En el año 91 se promulga la ley, pero no estaba reglamentada. Se trabajan en comisiones en el Ministerio de Salud, la reglamentación de la ley, que es firmada en el año 1993. Es el decreto 2497 del año 93 donde se reglamenta la ley. Hay que saber aprovechar las oportunidades. Recordarán que al presidente Menem lo operaron porque tenía un proceso en una arteria y tuvieron que sacarle un trombo. Muy bien, él cuando sale dice, tengo un agradecimiento especial a los enfermeros, no sé cómo podría yo agradecérselo. En ese momento yo era presidenta de la Federación Argentina de Enfermería, muy rápida yo, le mandé una nota como presidente y le dije, si usted quiere agradecer verdaderamente a los enfermeros, firme y publique la ley de ejercicio profesional que nos ha llevado tantos años y realmente es tan necesaria. ¿Cuál fue la respuesta? Me llaman de presidencia y me dicen, ¿usted se animaría a llenar el Salón Blanco? Y para el 9 de diciembre le dije el Salón Blanco, la Sala de las Palmeras, la calle, lo que ustedes quieran, se lo vamos a llenar con uniformes blancos. Mira, era tanta la alegría, tanta la emoción, llorábamos, nos abrazábamos. Estaba tan repleto que estábamos muy apiñaditos todos, ¿no es cierto? Sosteniendo las banderas y los estandartes de las distintas escuelas. Y bueno, fue una fiesta. Y cuando estábamos en el escenario, entonces me dice, bueno,
está todo firmado, está todo bien. Le digo, sí, pero antes de irse, asómese, por favor, presidente, al patio de las Palmeras, porque usted cree que estamos solo acá. No, asómese y va a ver lo que están esperando para agradecerle esta firma. Y Teresa María Molina, que es la que escribió el libro de Historia de la Enfermería, le dice, ella es muy campechana, le dice, por fin hemos esperado 50 años por esta ley. En realidad era un sueño a lograr, se logró. Es decir, lo necesitamos de esa manera para poder tener la documentación que después nos dejara trabajar, porque el tema es que si no estaba reglamentado no se podía seguir avanzando en el trabajo. Y ni hablar, a mi juicio, lo que benefició la ley a la profesión, en donde ya íbamos a tener muchos colegas integrados, inclusive con lo mínimo que se le puede también ofrecer a un trabajador, que es la legitimidad de la tarea que está haciendo y el reconocimiento institucional y la libertad para ir a ejercer donde quisiese. Los puntos más importantes, bueno, primero la ley en sí misma, donde entonces ya le da a la enfermera la capacidad de poder trabajar en relación de dependencia y fundamentalmente independiente. Se crean los gabinetes de enfermería, que hoy existen. Hoy tenemos empresas de enfermería, ¿no es cierto? Entonces, esto acá ya pone a la enfermería en un nivel profesional, al igual que cualquier otra profesión liberal, ¿no es cierto? Eso es el momento que podemos nosotros hablar de que fue lo que nos motivó a todos a podernos poner a pensar cómo desarrollar a partir de ahí todo lo que consideramos prioritario. Nos ubica, nos saca del anonimato y nos marca como profesión, que creo que eso es el salto cualitativo que tiene la ley, ¿no? Lo mismo ser una enfermera profesional que un licenciado, las responsabilidades son mayores, entonces eso, y nosotros interactuamos con seres humanos, no son máquinas ni juguetes, son seres humanos y en nuestras manos está la vida o la muerte de un ser humano. Porque el enfermero tiene que tener más conocimiento científico y los fundamentos, tener más que nada. Considero que hay que terminar todo el ciclo de la enfermería, que serían los 5 años, que están más abocados a todo lo que es el crecimiento de la enfermería, como es la investigación, la participación en congresos. No me veo. Tantas responsabilidades, tantas cosas juntas que, no sé, la verdad no me veo licenciada todavía. Me da un poco de miedo. Uno a veces se ríe o hace chistes contra esto, como que no nos vamos a recibir. Sí, totalmente. Para eso estoy acá, para llevarme el título. Todos los programas que a partir de ahí surgieron tienen uno que es el inicial, que es el Programa Nacional de Control de Calidad. A partir de ahí podemos hablar de todo el proceso que se dio para gerenciar un mejor plan para que las enfermeras tuvieran acceso a normas y procedimientos reglamentadas. Entonces, el haber mostrado quién es quién en enfermería y haber definido perfectamente el perfil y las tareas que le corresponden a cada uno, también es importante saber cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. El que la ley diga claramente hasta dónde las enfermeras son responsables o no ante juicio de mala praxis que se le presenta, es importante porque la ley marca cuáles son los procedimientos que las enfermeras están en condiciones de hacer, cuáles son las tareas que le corresponde al licenciado, cuáles son las tareas que le corresponde al enfermero. En conjunto había una resolución
del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud que acompañaría esa ley que era para profesionalizar a los auxiliares de enfermería y reconvertirlos en empíricos. Entonces allí se habla de, primero, transformar a los empíricos en auxiliares de enfermería, a los auxiliares de enfermería hacer un plan que es la profesionalización de auxiliares, y luego los licenciados o los enfermeros terciarios de las escuelas terciarias hacer un plan de enfermería de licenciatura a distancia para poder en el menor tiempo formar licenciados en enfermería. Porque prácticamente con esto de que eran 75% de auxiliares, 25% casi de enfermeras y 1% de licenciadas, se vio que había una gran necesidad de fortalecer la educación del recurso humano, reconvertir los empíricos y bueno, este es el trabajo que se viene haciendo. Porque antes eran rehenes de las instituciones. Un empírico, si salía del lugar donde lo contrataban, no podía entrar en ningún otro lado porque era empírico. ¿Qué título podía presentar? En cambio, de esta forma, la ley le permitía tener un certificado y o un título, de acuerdo a lo que optara, que le permitía la libertad de ir a la institución donde creía que mejor salario le podían ofrecer, mejores condiciones de trabajo y muchísimas otras ventajas. Y lo que hicimos es sacarle los costos al procedimiento, o sea que ya no formábamos más parte de la hotelería, que teníamos nuestros procedimientos con nuestros tiempos y nuestros costos. A partir de allí se mejoró todo lo que era la atención domiciliaria, porque antes al paciente se le cobraba de acuerdo a la cara del paciente, ¿no es cierto? En cambio ahí ya se sabía que los procedimientos tenían un tiempo y tenían un costo. Y hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner. Profundizar la contención social a las familias en riesgo, garantizando subsidios al desempleo y asistencia alimentaria, consolidando una verdadera red federal de políticas sociales integrales para que quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza puedan tener acceso a la educación, la salud pública y la vivienda. La Organización Mundial de la Salud dice que tiene que haber un médico cada 4 enfermeras. En este momento en este país hay 4 médicos por cada enfermera. Cuanto menos personal de enfermería tengo en las instituciones, mayores errores se cometen ante la atención de los pacientes, más riesgos tiene la persona, más probabilidades de morir tiene alguien ingresado a una institución donde haya un déficit de enfermero, que se sacan ecuaciones, ratio enfermero paciente. Hay que motivar a los jóvenes para que elijan la profesión, aquellos que tienen alguna vocación por el humanismo, pues una carrera, si bien tiene ciencia, tiene arte y humanismo. Las nuevas políticas de atención de la salud se basan en las especialidades. Entonces, nuestro trabajo consiste en especializar a las enfermeras para que esa atención sea personalizada. Yo estoy trabajando en una clínica privada en este momento, pero cuando uno estudia en esto pasa por todos los hospitales de la zona y donde más se ven todo tipo de patologías es en los hospitales públicos y es donde más se puede actuar y aprender, ¿no? Estoy trabajando en la misma institución donde me recibí, donde hice el primer ciclo. Trabajo en el sector de neo y pediatría. En cuidados intermedios tenemos pacientes de alta complejidad también, no es como terapia, pero suministramos oxígeno, tenemos otra capacidad mucho mayor que cuidados mínimos. Las especialidades en enfermería son el futuro, como lo dice el Consejo Internacional de Enfermera, que es lo que propicia como política de formación después de llegar a tener el grado académico. Y yo me imagino, me gusta mucho todo lo que es neopediatría, porque por el hecho de trabajar con los chicos y con la familia. Enfermería tiene un abanico muy grande de posibilidades y ofrece muchas oportunidades de crecimiento, tanto profesional como personal.
Cristina, no recuerdo si fue en el segundo o tercer discurso para abrir las cámaras en las sesiones ordinarias, declaró política de Estado la formación enfermera. Quiero también abordar lo que considero el cuarto capítulo y que es el de la salud y el desarrollo social. En esta primera etapa se va a lanzar un plan de capacitación de recursos humanos, fundamentalmente en enfermería, que es un sector crítico, en forma conjunta entre el sector público y el sector privado. En los próximos 20 años, donde el plantel de enfermería, el que estudie enfermería va a ser un licenciado, como lo es un médico, como lo es un abogado o como lo es un ingeniero, que en realidad son todos licenciados. Entonces, bueno, allí ya su ejercicio profesional, su visión profesional de seguir estudiando, de perfeccionarse, de elegir una especialidad, todo esto va a ser tan natural que, esto, obviamente va a ser página de historia y nada más. Si todos nos ponemos de acuerdo, realmente la calidad de la formación del personal que atiende a la comunidad tiene que elevarse sistemáticamente. Y la comunidad va a responder con una mejor calidad de vida. Todos aquellos que quieran estudiar enfermería, que la verdad que es una profesión realmente es apasionante, es compasiva, es solidaria. Todo aquel que quiera crecer profesionalmente y personalmente, que se anime y que haga enfermería, que la verdad que es un mundo maravilloso. Cuando ingresan, yo por ejemplo en mi cátedra les hago escribir una carta que diga por qué ingresaron. Muchas dicen por problemas económicos, porque es una carrera de salida rápida y de trabajo, porque hay mucha necesidad de enfermedad, y otras no, realmente son por vocación. Amo a los pacientes, amo lo que hago, yo sé que en cierta forma colaboro para que ellos estén cada día mejor, aporto todos mis conocimientos y lo que aprendo en la licenciatura. Mi hija le encanta que sea enfermera porque ella dice que ayuda a los chicos, a las madres. Mi padre y mi madre también, mi marido también. La verdad que están todos muy contentos con esto. Estoy orgullosa que a pesar de que mi hija tiene 15 años, es un apoyo muy importante para mí. Es la primera que me apoyó, mamá, seguí. Siempre te reclaman todo porque mamá no está o mamá está estudiando, mamá... Siempre cuando estás estudiando está mamá. Pero bueno, ellos entienden que mamá quiere progresar en esta carrera. Vale la pena estudiar, vale la pena capacitarse, vale la pena este sacrificio, no solo para nosotros, sino para el paciente. Esta profesión a mí me reconforta, me conforta, me gusta. Es como que te da un crecimiento personal el hecho de poder ayudar a otras personas. Hablamos siempre mucho en enfermería, estrechar la mano del paciente, ¿no es cierto? Y en ese estrecho de mano brotan muchas lágrimas y uno con ellos acompaña las lágrimas de la persona y también las lágrimas que pueden ser de dolor o de alegría, porque también hay alegrías. Nosotras somos las que estamos desde el momento de su concepción. El momento de la concepción, cuando su madre va a su primer control, hay una enfermera. Hacemos todo el trayecto de su vida, siempre tiene una enfermera. Y cuando termina, porque somos las únicas que estamos las 24 horas siempre, pero cuando esa vida termina, después que todos se van, somos las únicas que nos quedamos para entregar al que era y ya no es a los familiares. Por lo tanto, sí somos necesarias. Todo a lo largo del trayecto vital del hombre. La vocación de cuidar a las personas nació en realidad en mi casa, en mi familia, porque tuve una mamá muy delicada y un abuelo. Yo en realidad quería ser maestra. Rosita tiene que ir a estudiar para maestra. Y yo a mi mamá le dije, yo quiero ser enfermera. Siempre en casa era transitada por médicos y enfermeras. Y creo que el modelo más claro que tuve de enfermería fue mi madre, que sin serlo, cuidó con mucho esmero a su papá. La instructora me mira así y me dice, ¿usted quiere estudiar enfermera? Sí, no, usted es muy joven. ¿Qué es lo que quiere hacer acá? ¿Tiene idea de lo que va a pasar? Dentro de mi familia también había algunas enfermeras. Pensé que podía seguir la carrera y...
hacía los finales del secundario con la carrera de enfermería. Realmente tengo que agradecer a la Cruz Roja porque tuve unas instructoras de lujo. Enfermería siempre tuvo filosofía, psicología y la carrera de medicina no. Así que la formación humanística se la debo a enfermería.